Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Casino, yo trabajo para el Grupo South hace ya 3 años desde su oficina en Buenos Aires. Conmigo está Marcos Higuera, quien es soporte de la región también para el Grupo South desde este año, una gran incorporación. Hoy vamos a ver todo lo que es hidrología junto a Cosola, que es uno de nuestros distribuidores oficiales en Perú. Está el señor Luis Andía. Gracias, señor Luis, como siempre, por el tiempo, por el espacio. Les cuento un poco quién es Cosola. Cosola trabaja con nosotros hace ya muchísimos años, más de 15 les diría, pero no voy a decir mucho más para no delatar nuestra edad. Tiene más de 120 distribuidores en Perú, que abarcan todo el Perú, desde Piura hasta todo. Ahora se expande hacia nuevos países y les diría continentes también. Eso nos pone muy contentos y acompañarlos siempre a Cosola también es un placer. Ellos representan no solo a la marca South, sino otras marcas. Tienen un laboratorio auditado de la marca Leica. Hoy les dije ya, les vamos a presentar todo lo que es hidrografía, nuestras nuevas soluciones hidrográficas que trae la marca South. Para eso los dejo con Marcos. Muchas gracias, María, por la introducción y bienvenidos todos a este webinar en donde vamos a hablar de soluciones de hidrografía que les presenta South. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Vamos a hablar acerca de la presencia de South en el mercado de la hidrografía, la diferencia entre ecosondas monohaz y multihaz, que es uno de los principales factores en donde nosotros detectamos que muchos profesionales tienen cierta confusión, por ejemplo, de confundir lo que son ecosondas multihaz con ecosondas doble frecuencia. También veremos las diferencias precisamente entre lo que es utilizar una ecosonda de frecuencia simple y una de doble frecuencia, qué ventajas nos da utilizar una u otra. Hablaremos de los distintos modelos de ecosondas monohaz que presenta South. También tocaremos todo lo que es las características de el sistema de ecosonda multihaz T200. Hablaremos del por qué es un sistema y no una simple ecosonda. Una solución bastante interesante que es un perfilador de fondo o un Subboron Profiler, South SE3, donde pasamos de hacer hidrografía a hacer geofísica marina. Hablaremos de la importancia de la definición de un datum vertical correcto para levantamientos batimétricos, y esto va de la mano de que South ofrece a todos sus usuarios una solución de hidrografía. No es sencillamente un equipo para que utilicen, sino que hay otros equipos o dispositivos asociados que permiten al profesional llevar su trabajo a un nivel más profesional. En ese sentido, hablaremos del mareógrafo SB40 y del sensor de velocidad del sonido SB30, que nos ayudan a poder definir sistemas de alturas, digamos, sólidos, y también poder ingresar valores para poder hacer la reducción correcta de todo lo que son los valores de profundidad. Hablaremos de las diferencias entre realizar un levantamiento batimétrico con botes tripulados y botes autónomos. Y hacia la parte final hablaremos de nuestro protagonista, que es el bote autónomo para realizar no solamente levantamientos batimétricos, sino que ya veremos que hay una serie de sensores bastante interesantes que nos permiten ampliar lo que sería nuestro abanico de servicios a ofrecer. Y también hablar del servicio postventa de nuestras soluciones hidrográficas. South se funda en el año 1994, donde inicia el desarrollo y fabricación de estaciones totales de manera artesanal, si se quiere. Entre los años 95 y 98 establece la primera línea de producción de equipos topográficos, y ya para el año 2004 inaugura su primera fábrica de equipos topográficos en instalaciones propias. También para esa época lanza las primeras ecosondas de frecuencia simple al mercado, incursionando en todo lo que es el desarrollo de tecnología para levantamientos batimétricos. En esencia, ecosondas de una sola frecuencia, y también el desarrollo de software para lo que es la planificación y procesamiento de información. Para el año 2015, South inaugura la primera fábrica de instrumentos inaugura la fábrica de instrumentos topográficos más grande del mundo, la fábrica de estaciones totales
y teodolitos. Y en la actualidad, South apuesta por el desarrollo de tecnología de vanguardia en todo lo que tiene que ver el área de hidrografía, el área de GNSS, de drones, de escáneres, etc. En la parte de hidrografía nos ofrecen todo lo que son ecosondas multihaz de frecuencia simple y ecosondas monohaz de frecuencia simple y doble. Perfilador de fondo, botes autónomos, mareógrafos digitales, sensores de velocidad y una serie de software que garantiza que los clientes tengan toda la solución completa en sus manos. ¿Cuál es la principal característica de las ecosondas? Es que ellas pueden tener distintas características, así como hablamos, por ejemplo, de GNSS de una sola frecuencia o de doble frecuencia. Es algo similar a las ecosondas, pero lo primero que debemos también tener en cuenta es cuando nos hacemos referencia a una ecosonda monohaz y a una ecosonda multihaz. La diferencia principal entre ellas es, como se ve en los diagramas, que en las ecosondas monohaz el cono de sondeo es mucho más pequeño o estrecho que comparándolo con un multihaz donde la huella del sondeo es más extensa. ¿Qué ventajas nos trae utilizar una u otra? Lógicamente, con la ecosonda multihaz vamos a tener mayor resolución y mayor barrido, por lo cual representa una solución que puede ser utilizada en proyectos de gran envergadura. Sin embargo, las ecosondas monohaz, por su parte, tienen una característica bien importante que es su portabilidad, son más fáciles de instalar, son más fáciles de operar y podemos ver aquí dentro de las ecosondas monohaz dos tipos de ecosondas según digamos todo lo que es su portabilidad. Las ecosondas tradicionales como la SD28S Plus, que es una ecosonda de frecuencia simple, y la SD260D, que es una ecosonda de doble frecuencia, pero ambas son monohaz. Estas ecosondas necesitan ser colocadas en un bote tripulado, asociarles un receptor GNSS, que es el que las va a alimentar del posicionamiento, ¿verdad? A través del formato NMA, y también de un transducer, que es a través del cual sale lo que es el pulso acústico. Bien, estas ecosondas no tienen posibilidad de ser instaladas en lo que serían botes autónomos. Mientras que estas que están aquí abajo, como son más portables, fíjense, la SD19, la SD19 viene en dos modelos, viene de frecuencia simple y frecuencia doble, y la SD18S sí viene de una sola frecuencia. Estas dos ecosondas, estos dos modelos de ecosondas, pueden ser o bien instalados en un vehículo tripulado, en un bote tripulado, perdón, o pueden ser instaladas en lo que sería un vehículo autónomo. Bien, por ahí les adelanto que entonces nuestro bote autónomo tiene la posibilidad de instalar ecosondas de una frecuencia o de doble frecuencia, dependiendo de la necesidad del cliente. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué diferencia hay entre trabajar con una ecosonda de una sola frecuencia y una de frecuencia doble? Es precisamente que la de frecuencia simple nos da solamente la profundidad del agua hasta el primer digamos, hasta el primer nivel de sedimentos, así sean sedimentos sueltos que se encuentren en el fondo. Mientras que la de doble frecuencia sí nos permite ver esa diferencia entre lo que hay en la capa de sedimentos finos y lo que sería ya el lecho marino o la corteza ya, digamos, dura del fondo marino. Entonces, para muchos proyectos o para muchas aplicaciones es suficiente utilizar una ecosonda de una sola frecuencia, mientras que para otros, por ejemplo, es muy importante utilizar una doble frecuencia. Entonces, por allí tenemos que empezar a identificar realmente cuáles son los equipos que necesitamos para los servicios que necesitamos brindar. Creo que hay un audio abierto, María, si lo puedes cerrar, por favor. Ese sedimento fino, por ejemplo, es de bastante importancia para todo lo que son canales de navegación, para ver qué capas son sedimentos finos que no pueden, que no van a atentar contra una embarcación, o para todo lo que es, si ya hay mucha acumulación de sedimentos, pues realizar lo que es un dragado, ¿no? Entonces,
¿Cuál sería la otra característica importante para poder definir qué ecosonda es la que debemos utilizar? Yo diría que lo primero es saber el cuerpo de agua que va a ser estudiado, si es un río navegable, si es una laguna o si es una zona costera, ¿verdad? Y en función de la profundidad máxima a la que necesitamos llegar. Entonces aquí viene, en esta tabla, podemos ver las profundidades máximas, por ejemplo, para la 28S Plus hasta los 600 metros. Para la doble frecuencia, con la frecuencia alta podemos llegar hasta 300 metros y con la frecuencia baja hasta los 2 kilómetros. Con la S19S y D podemos llegar hasta los 200 metros con su frecuencia alta y con la baja hasta 600 metros. Y con la 18S podemos llegar hasta los 100 metros de profundidad. Y así como tenemos que analizar la profundidad máxima, también la profundidad mínima que requieren estos equipos para trabajar. Estamos hablando que es aproximadamente entre unos 30 y 50 centímetros de profundidad de agua, en donde puede ser instalado el transducer y realizar lo que sería la adquisición de información sin ningún inconveniente. Y hablando ahora de ecosonda o el sistema de ecosonda multihaz, fíjense que es un hardware más, digamos, más robusto, por decirlo de alguna forma. El transducer tiene una forma totalmente distinta a los transducers convencionales y se debe utilizar en embarcaciones que permitan colocar el sistema sin, digamos, comprometer la integridad especialmente del transducer. Entonces, aquí ya no estaríamos hablando de que un bote normal de un motor, digamos, de esos pequeños sería el más recomendado para utilizar una ecosonda multihaz, sino que ya serían embarcaciones de mayor envergadura. ¿Y cuál es la ventaja que nos trae el sistema multihaz? Como les comentaba, mayor resolución, mayor precisión y menor tiempo de trabajo porque el barrido es mayor. Y vemos cuál es el ancho precisamente de ese cono que veíamos anteriormente y es de 165 grados el barrido que hace la ecosonda. Bien, por cada medición toma un total de 512 as y el rango de profundidad va desde los 50 centímetros hasta los 500 metros. Fíjense que el peso del host de procesamiento, es decir, de todo lo que estamos viendo aquí, es de 3.4 kilogramos y la longitud del cable va hasta los 15 metros para colocar el transducer, pero también es personalizable. Aquí podemos ver las diferencias entre lo que sería una ecosonda monohaz y una multihaz. Vemos que con la multihaz la resolución indudablemente es mayor, mientras que con la ecosonda monohaz se pierden muchos detalles de lo que sería el sondeo. Y ustedes se preguntarán, bueno, siempre iremos por una multihaz. La realidad es que el sistema de ecosondas multihaz tiene una inversión que es múltiplos de lo que sería una ecosonda monohaz. Entonces, por allí siempre hay que analizar bien el proyecto en el cual se va a utilizar porque existe siempre una solución que es la más adecuada, donde se utilizan generalmente ecosondas multihaz para todo lo que tiene que ver seguridad de navegación, lo que les comentaba, la inspección, el mantenimiento, el control de los canales de navegación, gestión de zonas costeras, realizar todo lo que es actualización de cartas náuticas, obviamente es más rápido con ecosondas multihaz, también para todo lo que tiene que ver la parte de investigación, delimitación de fronteras marítimas, defensas, entre otros. Bien. Luego pasamos a lo que es el perfilador de fondo, un Sub-Bottom Profiler, que el modelo es el SE3. ¿Y qué es lo que nos permite hacer esto? Muchos se preguntarán, bueno, pero esto es una ecosonda, ¿esto qué es? Es un perfilador de fondo en donde él nos permite no solamente ver la información de profundidad de agua de la primera capa de sedimentos finos, sino que tiene la posibilidad de penetrar y mostrarnos, si se quiere, una radiografía de los primeros estratos del subsuelo marino. ¿Y para qué es importante eso? Para todo lo que son, digamos, proyectos de tendidos de tuberías sublacustres donde van enterradas, o también yo coloco mucho el ejemplo de proyectos como lo que es el monitoreo de represas, en donde sencillamente ir con una ecosonda no es suficiente,
muchos términos de referencia exigen de que también se utilice un perfilador de fondo. Entonces, fíjense que en esta imagen podemos ver la diferencia entre utilizar una ecosonda de una sola frecuencia, que solamente nos da la profundidad del agua, la ecosonda de doble frecuencia, que nos da la profundidad del agua y también nos dice en dónde está el estrato duro, ¿verdad? Después de los sedimentos finos. Y el perfilador de fondo incluso puede penetrar más allá. Y que es, digamos, una de las características importantes de este perfilador es que puede ser instalado también en un mástil, es bastante manejable en comparación a otros perfiladores de fondo en donde son bastante pesados y son, digamos, instrumentos que tienen que lanzarse con un cable y tiene que ir como si, imagínense una persona que va en un jet ski, que el equipo va de un lado hacia el otro y obviamente es más riesgoso que en zonas donde existan muchas tuberías, etcétera, pues se vea afectado. ¿Cuál es el peso de este equipo? Podemos ver que en el aire pesa 8 kilogramos y en agua 4 kilogramos. Se puede integrar con todo lo que es posicionamiento GNSS, que vale la pena destacar que Cosola tiene equipos South en donde vienen asociados con lo que son el sistema de medición inercial o IMU. Ya dimos un webinar acerca de eso, lo invitamos a revisarlo en las redes sociales de Cosola y de South Latinoamérica. ¿Y por qué es importante ya adquirir todo este tipo de equipos? Porque obviamente con el balanceo de las embarcaciones, con el IMU siempre va a haber una compensación por ese balanceo al punto de referencia que es definido para el perfilador y también para las ecosondas. ¿Okay? Este perfilador, ¿qué nos permite ver? Como lo presento aquí, nos permite ver lo que serían como radiografías en el suelo, donde podemos detectar las tuberías que ya están presentes, ¿ok? Para un contratista, por ejemplo, que va a realizar otra tubería, pues es de vital importancia que se haga primero todo lo que es los sondeos con el perfilador de fondo para poder detectar realmente dónde están y a qué profundidad se encuentran las redes existentes. Y también para todo lo que es exploración geológica y cálculo de volúmenes, lo asocio también mucho con el tema de las represas, porque, como ustedes bien saben, ese tipo de obras de gran envergadura tienen unos tiempos de asentamiento, por así llamarlo, y para los analistas es muy importante ver qué está ocurriendo abajo en los estratos, donde ellos pues, de repente pueden evidenciar de que se esté formando algún tipo de falla o algún tipo de movimiento que va en contra de la seguridad de la obra. ¿Y cuál es la característica diferencial de este equipo? Es que este tipo paramétrico utiliza dos ondas diferentes que crean un nuevo sonido, a diferencia de lo que es el perfilador clásico que crea directamente el sonido a partir de una onda. Para que ustedes tengan mayor idea, yo siempre hago la referencia a que el perfilador de fondo, guardando las distancias obviamente, es algo parecido al LIDAR, en donde él emite un pulso y de acuerdo a el cambio en la impedancia acústica de cada uno de los estratos, retorna un eco. Entonces, con esos ecos que van retornando es que él tiene la posibilidad de realizar esa radiografía. Y ustedes se preguntarán cuál es la profundidad máxima, aproximadamente 15 metros de profundidad, obviamente dependiendo de si hay muchos sedimentos finos. ¿Por qué? Porque esos sedimentos finos van a tender a dispersar lo que es la onda acústica y ella va a penetrar con menor fuerza. Y para que veamos operaciones, aquí vamos a ver un video, obviamente con velocidad aumentada por temas de tiempos del webinar, porque si no estaríamos aquí muchas horas, de la operación de una ecosonda monoas de una sola frecuencia, donde podemos ver los distintos conectores, se conecta el transducer, puertos COM para todo lo que es la comunicación de GNSS y otros dispositivos que nosotros queramos integrar. ¿Bien? Entonces tenemos todo lo que es el GNSS, tenemos el mástil en donde va a ir el transducer, el cable, ¿verdad? Eso lo que ven allí es el transducer, realmente lo que emite el pulso. Se coloca en una posición de la embarcación donde se hace la medición de los distintos offsets para saber la referencia vertical en función de lo que llaman pelo de agua y también para la definición de datum vertical. Entonces aquí vemos que se necesita de una embarcación, se necesita de unos operadores para poder instalar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el software está allí integrado, ¿verdad?
Este es el software de planificación y aquí podemos ver cómo se pueden diseñar las líneas de sondeo, ya sea en tipo corredor o canal o en tipo poligonal. Entonces, muchos usuarios requieren esto porque necesitan ver en tiempo real todo lo que es la adquisición, todo lo que es incluso los perfiles que se van registrando, ¿verdad? Y luego esa data cruda se va a ir procesando también en este mismo software. ¿Por qué se tiene que procesar? Para hacer las reducciones por el datum vertical definido, por todo lo que es velocidad del sonido, ¿ok? Y la posición del transducer. Aquí podemos ver, van a hacer un procesamiento. Perdón, este es el de la definición, creo que era el mismo. Y este sí es el del procesamiento, o sea, descargan los datos y yo puedo hacer un replay, puedo hacer, digamos, una reproducción de cómo fue la adquisición. Esto es un dato bastante importante para todo lo que es la supervisión e inspección de proyectos, porque aquí estamos presentando lo que son los datos crudos y luego se realiza todo lo que es la configuración de los parámetros para hacer la correcta reducción de las batimetrías. Y ustedes se preguntarán por qué Marcos habla siempre de eso, de una correcta reducción, porque hacer una batimetría no es sencillamente prender la ecosonda, ponerla a funcionar y ya. Hay que saber definir los distintos planos verticales para poder tener una referencia vertical que nos permita hacer análisis multitemporales en, bueno, como su palabra lo dice, ¿no? Multitemporales. ¿Ok? Y aquí pasamos a precisamente lo que les acabo de comentar, cuando yo puedo realizar análisis multitemporales, pues casi todas las batimetrías, la razón de ser es luego volver a hacer batimetrías para ver el comportamiento de ese cuerpo de agua con el tiempo. Y es muy importante que sepamos que para realizar una definición del nivel medio del mar o para los niveles de marea y todo lo que son la definición de datos verticales, siempre hay una integración de técnicas. Yo no puedo excluir una u otra, sino que a medida de que utilice más esas técnicas, voy a poder garantizar la definición correcta de un sistema de alturas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un levantamiento en este mes, yo hago la referencia al mareógrafo más cercano que haya, o si no hay, yo puedo definir un nivel local de marea, asociarlo a un BM que esté materializado en tierra, y luego otras personas que puedan venir, por ejemplo, dentro de 6 meses a hacer el levantamiento, van a tener la posibilidad de vincular su levantamiento batimétrico también a la misma referencia vertical. De lo contrario, lo que vamos a encontrar es esto, vamos a encontrar offset verticales donde podrían haber diferencias en todo lo que es el diseño o ejecución de proyectos, ¿ok? Pueden ser personas que digan, no, estoy sobreexcavando, estoy sobredragando, si es lo que están haciendo, si es lo que van a hacer, o sencillamente estructuras que estén diseñadas para colocarse en esa zona pueden estar variando en la componente vertical. Esto viene asociado también a que todos los proyectos en la parte marina tienen una definición bastante importante de todo lo que es el control vertical y hay que saber la naturaleza de lo que nos están requiriendo. Aquí coloco un caso bastante claro de lo que es confundir las resoluciones de un modelo geoidal y utilizar GNSS para la definición de una superficie vertical. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero no puedo hacerlo. Sí, sí lo puedes hacer siempre y cuando lo hagas de manera correcta. Por ejemplo, en este caso, se necesitaba que se utilizara el modelo geoidal combinado para Venezuela 2004, que es el oficial, mientras que el contratista lo que utilizó fue el EGM 96. Cualquiera de ustedes podría decir, bueno, pero eso es lo mismo, me da igual, eso es un archivo que yo coloco en un colector y más nada. No es así. Fíjense que la altura lisoidal obviamente es la misma, 2.988, pero la ondulación geoidal cambia y abismalmente entre los dos modelos. Entonces, lo que vamos a tener como resultado es un offset vertical, un error vertical de 33 centímetros al no asumir la superficie equipotencial del proyecto. Entonces, esto puede tener implicaciones incluso hasta legales en todo lo que son proyectos. ¿Y cuál es la forma de evitarnos esto, de ir un paso más adelante? Es precisamente utilizar este mareógrafo digital, ¿verdad?
que lo que nos permite es asociar nuestros levantamientos, como les decía, a un nivel local, ¿verdad? En el caso de que tengamos, por ejemplo, los mareógrafos muy alejados. Es muy fácil de utilizar. Debemos configurar en el computador con una interfaz bastante sencilla los parámetros de adquisición. Le vamos a decir cada cuánto va a tomar las mediciones y en el rango, en el periodo de tiempo, ¿verdad? Para luego realizar su instalación en el agua, en una zona estratégica. Obviamente hay que hacer una inspección para saber cuál es el punto más ideal para tomar ese nivel y luego lo que se hace es llevar ese nivel y asociarlo a un VM, como les comentaba. Luego de que se hace la medición, se extrae la información, se descarga y podemos ver todo lo que es la serie de tiempo de la ondulación de ese nivel de marea. Y una de las cosas que yo siempre comento es que para mí, para Marcos Higuera, siempre detrás de una adquisición de una ecosonda debe ir la adquisición de un mareógrafo de estos, porque es una herramienta que nos permite estar seguros en la definición de todo lo que es los sistemas de altura. Y así como el mareógrafo, también está el sensor de velocidad de sonido SB30, que es muy manejable, al igual que el mareógrafo, es prácticamente las mismas dimensiones y que me permite es, obviamente, poder calibrar, si se quiere, las ecosondas de acuerdo a la velocidad del sonido en cada uno de los cuerpos de agua. No es lo mismo la velocidad del sonido en el lago Titicaca, por decir algo, que de repente en alguna laguna en Andahuaylas, etcétera. No es lo mismo. Entonces, a medida de que nosotros tengamos mayor certeza de todos esos valores, vamos a poder tener batimetrías reducidas de la mejor manera. Y ahora entramos a hablar de cuál es la diferencia entre hacer levantamientos batimétricos con botes tripulados o incluso la famosa topo batimetría, donde los pobres topógrafos los ponen a levantar y a meterse en el agua, ¿verdad? Y lo que serían vehículos autónomos. ¿Cuáles son las desventajas de los métodos tradicionales o botes tripulados? El riesgo constante de los operadores y los tripulantes. Siempre hay un riesgo a que la embarcación se voltee, siempre hay un riesgo a que colisione con zonas riesgosas, riesgo de topógrafos caminando por aguas someras, ¿sí? El alquiler de la embarcación y el mantenimiento es costoso y dificultad para seguir fielmente las líneas de sondeo planificadas. ¿Qué otras desventajas o qué otros riesgos? Hay un riesgo constante de los operadores y tripulantes de sondear, por ejemplo, aguas contaminadas. Ustedes saben, Perú es un país minero por excelencia y ustedes saben que hay muchas lagunas en donde se arrojan materiales de desechos que son altamente tóxicos y es un riesgo bastante alto que estén operadores allí navegando. Riesgo al sondear zonas de riscos o presencias de rocas, por lo que les comentaba ahorita, hay zonas que son bastante complicadas para maniobrar y obviamente son zonas que prácticamente van a quedar sin datos, es poco operativo para proyectos como represas y dificultad o imposibilidad de sondear o de hacer levantamientos en aguas someras. Y hablemos entonces cuál es la ventaja o cuáles son las características de nuestro bote autónomo South Poseidon SU30, que solo lo va a tener próximamente. Viene con un piloto automático y también viene con un control remoto para la obtención de datos en tiempo real. Puede combinarse con la ecosonda SD18S y aquí quiero aclararlo, digamos, de manera bien fuerte, por decirlo así, y es que el paquete básico del Poseidon SU30 trae asociada la ecosonda SD18S, que es de una sola frecuencia y es monoaz. Recuerden, trae una cámara, ¿verdad? Para tener visual 180 grados. Todas las conexiones son inalámbricas, diseño en módulos que permite que el servicio postventa sea más efectivo y tiene propulsores duales anti-oleaje. Características importantes, el calado o la profundidad mínima para poder trabajar son tan solo 15 centímetros y lo más importante es que, digamos, su cuerpo está diseñado de manera de moon pool, en donde es como un compartimiento en donde podemos intercambiar precisamente los sensores. Entonces, es una característica diferenciadora con las otras marcas en donde botes de este tipo solamente pueden ser operados con una sola frecuencia y si ustedes quieren ir a otros sensores como los que vamos a ver más adelante, tienen que ir por los modelos
más altos y por ende más caros de esa misma marca. El diseño modular, todas las piezas son totalmente modulares, motores, baterías, protectores, etcétera, que permite un mayor servicio postventa. Es decir, si ustedes tienen algún tipo de problema con alguna de esas piezas, ustedes podrían comprarlas por separado y no tendrían que esperar a enviar el bote, por ejemplo, a China para que sea reparado a la fábrica. Y la cámara delantera en óptima posición está totalmente, digamos, en la proa del bote, donde nos da una visual 360 prácticamente, en donde en otras marcas podemos ver que están aproximadamente por esta zona y la visual realmente no es tan cómoda. ¿Y qué otro tipo de sensores yo puedo utilizar con el SU30? Puedo utilizar lo que es un perfilador acústico, perfilador de corriente acústico Doppler. ¿Qué es eso? Es un sensor que también mide profundidades, pero a su vez mide corrientes. Entonces, para aquellos estudios en donde no es suficiente solamente tomar profundidades, sino que se quiere ver el comportamiento de las corrientes, por ejemplo, para hacer un análisis de ecosistemas marinos, este es el sensor adecuado. Se puede adaptar también ecosondas de doble frecuencia, trae su control remoto, sus motores modulares, es obviamente compatible, y no solamente compatible, sino que requiere también de receptores GNSS. Si ustedes ya tienen sus receptores GNSS SAUD, son integrables totalmente. Y adicionalmente a esto, podemos instalar también un perfilador de fondo portable para hacer geofísica marina y también un sensor de análisis de calidad de agua. Entonces, fíjense todos los servicios que podemos hacer. Podemos hacer levantamientos batimétricos, análisis de la capa de sedimentos finos con las ecosondas doble frecuencia, mapeo del fondo marino, análisis de corrientes, análisis de calidad de agua y geofísica marina. ¿Sí? Vuelvo y repito, el paquete básico solamente viene con la ecosonda de una frecuencia, pero luego ustedes pueden ir adicionando sensores y pueden hacer su solución adaptable en el tiempo y pueden ampliar el rango de acción, cosa que con las otras marcas no van a poder hacerlo. Es una de las ventajas del Poseidon SU30, porque, vuelvo y repito, en otras marcas tienen que ir por los modelos que son más grandes, más costosos. Bien. Entonces, para ver videos, vamos a ver videos del ensamblaje del SU30. Es bastante sencillo. Digamos, no hace falta ningún tipo de herramienta. Podemos ver cada una de las partes. Y el Moonpool, donde precisamente podemos instalar lo que sería cada uno de los sensores. Entonces, ese adaptador, por ejemplo, está diseñado para lo que es la ecosonda SD18S, que es la que vemos que están instalando en este momento. Bien. Y podemos ver todo lo que es la conexión con el control o el autopiloto, que es diseñado, desarrollado por SAOS. Esto no es de compañías terceras. Y todo lo que es, obviamente, la integración con cada uno de los sensores. Entonces, aquí viene todo lo que es la conexión de la ecosonda con el sistema de control, luego del GNSS con el sistema de control, la instalación de la batería y la instalación de todas las tapas protectoras, digamos, para que quede totalmente hermético y no haya ningún tipo de posibilidad de permeabilidad del agua. Y por último, vamos a ver cómo se instalan las antenas de comunicación, de lo que sería la telemetría y la base o el Network Bridge, que es una base que hace el puente entre la embarcación y el portátil en donde está cargado el software de planificación y de control autónomo del bote. Es decir, ustedes con una portátil propia se pueden instalar allí los programas, ¿verdad? Obviamente la portátil es deseable que tenga un buen rendimiento de características y puede realizar todo lo que es la planificación y ejecución del sondeo. Bien, aquí vemos que ya están cerrando, colocan el GNSS, obviamente dependiendo de las características en donde se va a hacer el servicio, se podría trabajar con
UHF, transmisión de correcciones a través de UHF, o si hay cobertura celular, se podría estar vinculando a una estación de referencia CORS, ¿verdad? O hacer GPRS entre los receptores South. Y aquí vemos cómo conectan las antenas. ¿Bien? El encendido de la batería, que la batería en modo automático tiene para una duración de 4 horas de sondeo. Luego aquí está la base que les hacía referencia, el Network Bridge, que es el que hace el vínculo entre lo que sería el bote autónomo y el portátil, que es el que realiza toda la planificación y el que le envía todas las órdenes. Bien. Aquí podemos ver este otro video donde vamos a ver el equipo, digamos, en acción. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tanto oleaje resiste? Puede aguantar olas hasta los 50 centímetros. Entonces, digamos que realmente no es un equipo que sea diseñado para ambientes marinos con bastante oleaje, ¿verdad? Sino que para todo lo que tiene que ver con zonas costeras que, digamos, el comportamiento del oleaje no es tan abrupto, todo lo que son lagunas, todo lo que son ríos navegables. ¿Bien? Aquí vemos cómo el equipo sigue las líneas de sondeo. Vamos a ver otro donde se puede seguir viendo lo que es el performance del equipo. Es bastante estable, su diseño es bien, en este caso no sería aerodinámico, sino bien adecuado a lo que sería el movimiento en agua. ¿Sí? Fíjense que se ve bastante estable, no es un equipo que esté tambaleando de lado a lado, lo que ocurre también en otros diseños en donde las antenas son demasiado altas o están posicionados en espacios que, digamos, comprometen lo que es la estabilidad del equipo. Con respecto al soporte postventa, que sería el último punto a tratar, lo que les comentaba, el diseño modular permite que las personas puedan adquirir piezas para reemplazo de algunas que hayan sido, digamos, malogradas de alguna forma, y también todo lo que es el hacer una actualización a los sensores. O sea, empecé con una ecosonda de una sola frecuencia, ahora necesito doble frecuencia porque se abrieron proyectos en ese aspecto. Si voy a entrar a hacer todo lo que es monitoreo de represas, pues puedo colocar un perfilador de fondo. Si necesito ir a un proyecto y hacer, por ejemplo, en la parte ambiental para tomar muestras de calidad de agua, también lo puedo hacer. Y es algo que nos diferencia de las demás marcas del mercado. Entonces, les agradezco mucho su atención. María, no sé si de repente tenemos algunos comentarios, consultas. No sé si el señor Luis quiere agregar algo. No hay ningún comentario ni consulta por ahora, me parece que lo hiciste muy bien, agradecerte porque cumpliste con el tiempo, lo que le habíamos prometido a todos, que era que iban a poder ver el partido. Señor Luis, si quiere hacer algún comentario. Bueno, nada más agradecer, ¿no?, a todos los participantes y por la confianza que nos brindan, y también agradecer a la Corporación SAU, que siempre está presente en todos lados y nos está apoyando, y también, ¿no?, reconocer por el esfuerzo que hacen en cada vez mejorar la tecnología. Y ya sabemos que ya van a salir los nuevos GPS diferenciales, el G2 y el G7, lógicamente que son superiores a la versión del G1 y G6. Correcto. Y por lo tanto, nosotros como empresa, como Cosolas, ¿no?, apostamos por esta marca y que se está levantando en los últimos años. Los clientes cada vez más preguntan y prefieren y compran la marca SAU. Nada más, María, y a Marcos, agradecerles, ¿no?, y a todos los asistentes. Y que ganen Perú hoy día. Muchas gracias. El señor Espinosa nos pregunta si se puede acoplar la ecosonda SAUS SD28S. ¿A dónde se puede acoplar? Si es al bote, no se puede acoplar. La que viene por default, como dijo Marcos, es la 18S, ¿sí? Pero lo que pueden hacer es cambiarla por una doble frecuencia, que es la, corregime Marcos, 19.
Ajá, D. 19 del día. Muchas gracias por, como siempre, y a todo el equipo de Cosola, y ojalá nos volvamos a ver pronto. Claro que sí. Muchas gracias y feliz tarde.